2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Él es investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA y desde hace muchos años, antes con su padre, Héctor del Toro, y ahora él vienen realizando un seguimiento, evidentemente con toda esta base de datos histórico, acerca de la carestía y el costo de la vida en la zona metropolitana de Guadalajara. Le agradecemos que nos tome esta llamada para hablar justamente de este tema. Héctor del Toro, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Un saludo para ustedes y para los radioescuchas, también para Jesús. Igualmente para ti. Pues muchísimas gracias, Héctor, por atender esta llamada y queríamos ver si nos presentas, pues cuál es el arranque de esta cuesta de enero que cada año a todos los habitantes de México pues tenemos que afrontar unas condiciones un poco de encarecimiento. ¿Cómo estamos arrancando el año? ¿Cómo cerró la inflación el año pasado? ¿Y cómo impacta la autorización del salario mínimo que se determina cada fin de año para arrancar, digamos, a los trabajadores con el costo de la vida en este 2025? Sí, mira, Rubén, estamos enfrentándonos en una situación pues un tanto complicada por las cuestiones inflacionarias que estamos viviendo al día de hoy. Como tú lo acabas de comentar, el año pasado, diciembre, prácticamente se cerró de acuerdo a lo que marca el sector oficial en 4.2% inflacionario. Exacto. Sin embargo, en el estudio que nosotros llevamos a cabo, la inflación en la zona metropolitana del estado de Jalisco prácticamente cerró en 5.1%. Entonces, estamos hablando de casi un punto porcentual adicional a lo que el sector oficial. Y esto pues prácticamente vino a señalar que tenemos una complicación económica muy fuerte en el estado todavía, porque venimos arrastrando las cuestiones inflacionarias por las presiones que se dieron de las etapas navideñas, las cosas que compramos en Navidad, y pues todo esto trae consigo pues un gasto muy oneroso para la condición económica de las personas. Y esto va... ¿Suena? Sí, Héctor, se cortó un poquito, pero sí, seguimos escuchándote en este momento. Bien, adelante. Les mencionaba que pues venimos arrastrando las condiciones inflacionarias que tuvimos en diciembre prácticamente, y esto trae consigo que todos los precios de los productos al día de hoy, los 123 que nosotros analizamos en el estudio, prácticamente han subido sus precios. Entonces tenemos una complicación económica al día de hoy. Efectivamente, a partir del 1 de enero, pues tuvimos un incremento salarial que fue del 12%, lo cual nos está haciendo tener prácticamente más ingresos, pero al tener precios tan elevados, estamos prácticamente difuminando este incremento, porque también nos tuvimos que ver enfrentados a pagar lo que viene siendo los impuestos del predial, que como subieron el año pasado, pues tuvimos que pagar más. También subió la luz, el agua, el teléfono, y también en este caso aquí en el estado de Jalisco pues nos estamos enfrentando a pagar lo que viene siendo el precio de las nuevas placas para los automóviles. Así es. Ayer compartimos una nota que se publicó en Diario La Jornada y hablaba que específicamente que el aumento de alimentos prácticamente duplicó duplicó la inflación oficial de los alimentos, aumentaron un poco más de 8% y la inflación, como ya nos decías, creo que era el 4.2%. ¿Ocurrió algo semejante aquí también? El tema de los alimentos, el aumento del precio de alimentos está impactando en el costo de la vida aquí, Héctor Iván del Toro. Sí, efectivamente, porque por ejemplo el año pasado nosotros teníamos una canasta básica que costaba alrededor de 11,538 pesos. Al día de hoy, esa misma canasta cuesta 11,541 pesos con 80 centavos. Uh-huh. Estamos hablando de pocos pesos y centavos, pero realmente eso nos está reflejando que la implicación inflacionaria está motivando una alza inflacionaria en los precios de los productos que adquirimos. Y esto va por todas las características que trae consigo el pago de estos nuevos salarios. Muchos empresarios lo que hacen es que ese ingreso que le van a dar más a los trabajadores los transfieren a su producto final, que realmente cuando nosotros los adquirimos en mercados, supermercados y tianguis, pues trae consigo pues una implicación económica de un alza de precios y pues un desgaste más económico para las personas. Héctor Iván del Toro, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Es terrible. Ahora preguntarte, ¿está costando entonces más de 11,500 pesos la canasta básica aquí en la zona metropolitana? ¿Para cuánto alcanza eso, considerando que el salario mínimo pues aumentó a 8,364 pesos mensuales?
Sí, mira, es una implicación económica pues importante para la población y más para aquellas personas de escasos recursos, porque aquí en la zona metropolitana nosotros consideramos que entre el 25 y el 28% de la población gana cuando máximo un salario mínimo. Y lo que tú me haces de referencia es que prácticamente la población tiene que pagar 1.3 salarios mínimos para comprar los 123 productos de la canasta básica. Cabe señalar que todos los meses no la compramos digamos, en su forma general, pero estamos comprando cierta clase de productos que tienen cierta clase de precios diferentes. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, todavía podías comprar 1 kilogramo de carne de res en 210 pesos. A partir de este año y a partir de los momentos que estamos viviendo del 2025, ese mismo kilogramo ya cuesta 235 pesos. Entonces, ahí tenemos ya un desgaste oneroso para la población que tiene que hacer frente a este tipo de compras de bienes y servicios. ¿Cómo está enfrentando la población, especialmente la población trabajadora, este aumento del costo de la vida, Héctor Iván del Toro? Es decir, hay distintas estrategias, trabajan más, ahorran en ciertos alimentos. ¿Cuáles patrones estás viendo de comportamiento en el consumo? Sí, mira, la forma de sobrellevar las condiciones de una vida tan difícil económicamente hablando por las condiciones inflacionarias es que la población tiene que hacer cierta clase de decisiones sobre la adquisición de bienes y servicios. Muchas veces las personas tienen que comprar cierta clase de productos que no son digamos, de alta calidad, pero que suplen las condiciones por las condiciones económicas que estamos viviendo, por artículos que vienen siendo casi de la misma característica. Otra de las consideraciones que tiene que hacer la población es pues ahorrar. Nosotros incitamos a la población que en medida de lo posible estén ahorrando entre el 10 y el 25% de sus salarios para poder hacer frente a las condiciones inflacionarias que estamos teniendo. Lógico, sabemos que hay personas que no pueden realizar este tipo de características porque viven al día y de esta manera pues podemos hacer, digamos, un ahorro a partir de la disminución de los productos hormigas. En este caso son productos pues no necesarios en el hogar, pero que prácticamente son considerados como lujos y que si dejamos de comprar ese tipo de artículos podemos hacer más rendible nuestro dinero. Entonces, aquí lo que está viviendo por la población de escasos recursos es que debido a las condiciones económicas, muchas personas se están apegando al mercado informal. Y de hecho ahí viene una de las, digamos, notas más importantes o de las dificultades que tiene que vivir la población, es que básicamente el año pasado cerramos con 405,000 disminuciones de empleos a nivel nacional. Entonces ahí estamos teniendo una complicación económica para muchas familias y pues muchas veces ese tipo de consideraciones pues ocasionan que la población se apega al mercado informal para tratar de subsanar las condiciones económicas que están perdiendo por los trabajos que no son formales. Claro. Héctor Iván del Toro, una duda justo en ese sentido, hablando del sector formal, digamos, se ha hablado de estos aumentos históricos al salario mínimo que sin duda han beneficiado a la población de más bajos recursos. Pero esto se ha trasladado al resto de la población. Preguntarte, por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población aquí en Jalisco estará ganando ahorita 2 salarios mínimos, es decir, poco más de 16,000 pesos? ¿Hay un estancamiento? ¿Cuánto estamos en ese renglón más o menos? Básicamente, en ese rubro estamos alrededor del 18% de la población, los que ganan más de un salario mínimo. Y es una parte importante porque básicamente estamos hablando pues de un digamos, ya sumados con lo del salario, de un salario mínimo, estamos hablando básicamente del 38 y 40% de la población que está ganando máximo 2 salarios mínimos. Pero en este caso estamos visualizando que es bastante la población que tiene este tipo de dificultades porque hay que recordar que todavía tenemos que hacer frente a los gastos que tiene nuestra economía en materia de educación, en materia de salud, para las personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa y que tal vez no encuentran los medicamentos en el Seguro Social y por lo tanto tienen que hacer este tipo de gastos de manera individual. Entonces es muy importante visualizar que la población en sí pues está todavía en una situación carente de recursos económicos por parte de los trabajos formales que se tienen y por eso buscan como una válvula de escape a través de la economía informal. Así es. Héctor, y entonces se prefigura difícil. ¿Qué previsiones hay de tendencia de inflación para este año? Mira, este año todavía se va a tornar de una situación complicada económicamente hablando, porque el año pasado nosotros visualizamos las afectaciones de lo que nosotros conocemos como cuesta de enero hasta las primeras semanas del mes de mayo. En este caso, por las condiciones del nuevo gobierno que está entrando, que se está posicionando y que ya está empezando a ejercer ciertas clases de políticas públicas y económicas, nosotros vamos a ver nuevamente aletargado la cuesta de enero hasta más o menos mediados del mes de mayo. Entonces vemos una situación muy complicada para aquellas personas de escasos recursos
que viven aquí en la zona metropolitana, porque vamos a visualizar que las afectaciones del alza de los precios y el alza de los productos que estamos teniendo como servicios, pues tienen una incidencia directa a lo que viene siendo la laceración del bolsillo de los trabajadores. Ahora, Héctor, esta previsión del año pasado, una cuesta de enero que prácticamente se extiende hasta mayo, casi prácticamente la mitad del año. Pero ahora en este 2025, donde hay peculiaridades o particulares como es un nuevo gobierno en Estados Unidos que ha lanzado diversas amenazas que podrían convertirse en realidades, desde el regreso de cientos de miles de migrantes, la imposición de aranceles. ¿Consideras que hay un entorno económico que puede complicarse para el país en este año? Sí, más para aquellas personas que son exportadoras o importadoras de bienes y servicios, porque hay que recordar que una implicación de aranceles pues trae consigo pues la disminución de este tipo de acciones, porque muchas veces lo que se trata es de asegurar las condiciones económicas de la población que está realizando esa actividad hacia el extranjero. Por lo tanto, hay muchas personas que tienen productos finales, pero que sus materias primas vienen de otros países y por lo tanto pagar ese tipo de aranceles va a ocasionar que en el corto plazo los productos que están ofreciendo en el mercado sean más caros y por lo tanto nos cueste más a los mexicanos adquirir este tipo de productos. Entonces, una diversificación de ello lo que ocasionaría es que tendríamos una forma de truncar las condiciones de producción en nuestro país, y esto también traería condiciones económicas en el futuro, tal vez como despidos o recorte de personal en algunas empresas, y esto ocasionaría una problemática mayúscula para lo que viene siendo la población en nuestro país. Una tormenta perfecta de entre despidos de personal, el impacto en los precios de aranceles y también posiblemente llegada de miles de migrantes deportados de Estados Unidos también a nuestro país. Sí, efectivamente, y esto también traerá consigo que, por ejemplo, pues muchas personas pues empiecen a haber problemáticas también de inseguridad por las personas que se están quedando en desempleo, por las empresas que están cerrando, y esto traerá consigo pues prácticamente un encadenamiento de problemáticas más severas para la población. Por lo tanto, asegurar o afirmar que tenemos una encuesta de enero que se le tardará hasta mayo, para muchas personas sí será un tanto complicado, porque muchas personas tienen que hacer frente a las condiciones de pago de impuestos que se tienen que realizar, como ya lo mencionábamos, como el pago del predial, de la luz, del teléfono, el agua, y todavía hacer cargo a nuestro sistema económico de los precios tan elevados de los productos de la canasta básica y de los servicios. Por lo tanto, muchas personas quedan desarticuladas económicamente para hacer frente a ello. Y es por eso que en muchas ocasiones visualizamos a personas haciendo filas en los montes de Piedad con la finalidad de tal vez vender los productos que llegaron como regalos en Navidad, para tener un poco de liquidez y hacer frente a este tipo de condiciones económicas. Así es. Héctor, una última pregunta de mi parte es con el tema de la gasolina. Comenzó el año con mucha controversia entre el gobierno y la oposición, el gobierno asegurando que no ha habido un incremento real del precio de la gasolina, aunque sí hubo un aumento en el IEPS, en el impuesto especial. La oposición dice que sí ha aumentado la gasolina. Desde el análisis que tú llevas, ¿cómo está el comportamiento de los precios de los combustibles? Sí, efectivamente, también esa es una problemática que genera un entorno inflacionario inspiracional, porque realmente aumentar el precio de gasolinas y diésel prácticamente ocasiona que tengamos un aumento en todos los productos de manera generalizada. Porque si nosotros somos productores, tenemos que traer cierta clase de productos de algunos otros estados o de algunas otras regiones para poder tener nuestros productos terminados y después meterlos en el mercado y hacer la distribución por medio tal vez de vehículos o de algunas plataformas para poder movilizar este tipo de factores. Por lo tanto, este tipo de productos pues es esencial para la generación de productos activos dentro de nuestro estado. Por lo tanto, una alza del producto gasolina pues trae consigo pues una especificación económica negativa para la población. De hecho, aquí en la zona metropolitana, en los sondeos que hemos realizado, existe una gasolinera que básicamente es de las más caras aquí en nuestro estado y que trae consigo pues un desgaste muy oneroso para la población, porque básicamente la gasolina Magna el año pasado se vendía en 24.68 litros y la gasolinera más cara que ofrece ese tipo de servicio cuesta 25.74 litros. Y por su parte la gasolina premium, la más cara el año pasado era 24.68 y en este año ya encontramos gasolinerías que ofrecen su producto. De acuerdo, bien. Pues te agradecemos mucho, Héctor del Toro, por tratar de ayudarnos, no tratar, sino ayudar a entendernos el panorama económico que se avecina, el costo de la vida y cómo enfrentarlo. Muchísimas gracias de nuevo, Héctor Iván del Toro Ríos. Parece que se cortó la comunicación, pero bueno, prácticamente nos estábamos despidiendo y eso hacemos y vamos al siguiente corte para continuar con la siguiente entrevista esta tarde.